Durante años viví en la misma casa con el mismo marido. Pero desde hacía un tiempo, ya no me consideraba su esposa. Cada día, solo escuchaba palabras humillantes. Esposa estúpida. ¿Qué haces en casa todo el día sino nada? Eran las palabras del hombre que una vez juró protegerme. Yo solo sonreía, pero a la mañana siguiente lo sumiría en el pánico y la histeria. Marta estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con una taza de café que se enfriaba en sus manos. Fuera, el rocío matutino aún brillaba en las hojas de sus queridos rosales. El aire de la mañana debería haber traído frescura y la promesa de un nuevo día. Pero para Marta, la mañana era solo la continuación de una larga noche llena de silencio y vacío. Había navegado por este matrimonio durante años como si caminara sola por un desierto bajo un sol abrasador, sin poder tocar jamás el espejismo de la felicidad. Ella era la primera esposa Marta. Una mujer con un corazón tan vasto como el océano, algo que el hombre que debía ser el capitán del barco de su hogar, Alejandro, siempre había confundido con debilidad. A los ojos de Alejandro, Marta no era más que un mueble valioso pero aburrido. Cocinaba bien, mantenía la casa impecable, gestionaba todas las finanzas del hogar con destreza y nunca pedía nada. El paquete perfecto de esposa. Lamentablemente, esa perfección había quedado atrapada en un marco anticuado. Esa mañana, como cualquier otra, Marta había preparado el desayuno en la gran y fría mesa del comedor. El plato favorito de Alejandro, un buen guiso de lentejas, un café solo y sin azúcar, y fruta fresca cortada con esmero. Todo preparado con un detalle impecable, un testimonio evidente de su inquebrantable dedicación. Pero esa dedicación ya no era más que una rutina que no se agradecía, una obligación que ella debía cumplir para que la casa funcionara. Cuando oyó los pesados pasos de Alejandro bajando las escaleras, Marta no se giró. Sabía exactamente lo que vería. Su marido, Alejandro, ahora siempre iba impecablemente vestido y olía a una colonia cara. Era una imagen completamente diferente del antiguo Alejandro, que solía desayunar con una camiseta vieja y pantalones cortos. El cambio en su apariencia era el símbolo más claro del cambio en su corazón, y ese cambio tenía un nombre: Valeria. Alejandro se sentó en la cabecera de la mesa, rompiendo el silencio al arrastrar ruidosamente la silla. Ni siquiera dijo «buenos días». Sus ojos se dirigieron directamente a su móvil, sus dedos ocupados tecleando mensajes para alguien que claramente no era un cliente de negocios. Marta le sirvió un plato de lentejas. El vapor se elevaba, desprendiendo un aroma casero. ¿Otra vez lentejas?, preguntó Alejandro sin levantar la vista. Su tono era seco y mordaz. ¿No te cansas? ¿Sabes cuántos años llevamos desayunando lo mismo? El corazón de Marta se encogió. Era un dolor que ya se había convertido en un viejo amigo. «¿Es tu plato favorito?», respondió suavemente, casi en un susurro. «Pensé que...». «Pues pensaste mal», la interrumpió Alejandro bruscamente. Finalmente levantó la vista, pero sus ojos estaban llenos de una indiferencia hiriente. «Mis gustos han cambiado. Deberías saberlo, pero tú sigues siendo la misma, en el mismo lugar con los mismos pensamientos. Nada nuevo». Marta no respondió, simplemente tomó asiento al otro lado de la mesa. Sabía que cualquier palabra que dijera solo serviría de combustible para la siguiente crítica. Prefirió observar en silencio al hombre que le parecía un extraño. Marta, siempre serena, paciente y sabia, prefería apagar los fuegos en lugar de avivarlos. Y era en este punto donde Alejandro más la malinterpretaba. Consideraba su silencio como una incapacidad para pensar, como su debilidad, pero ese silencio era su último bastión para proteger su corazón roto. Alejandro tomó un sorbo de café y apartó el plato de lentejas después de apenas 1 o 2 cucharadas. «Me voy. No olvides lavar el coche. Tiene que estar reluciente para más tarde. Tengo una cita importante». Habló como si le estuviera dando una orden a una empleada del hogar pagada, no a su esposa. Marta asintió en silencio. «¿De acuerdo?». En la puerta, Alejandro se detuvo y se giró, no porque recordara algo romántico, sino porque no encontraba las llaves del coche que había dejado tiradas en cualquier parte. Y... «Marta», dijo, deteniéndose en el umbral, «intenta arreglarte un poco de vez en cuando. Mírate. ¿Quién te va a mirar aparte de las paredes de esta casa? Siempre con la misma ropa. Todo es de un estilo tan anticuado. ¿No has visto a Valeria? Ella sí que sabe hacerme sentir orgulloso cuando camina a mi lado». Por un momento, Marta sintió que le ardían las mejillas. La ropa que llevaba era ropa de casa, limpia y decente. Ropa cómoda para moverse por la casa. La misma ropa que llevaba cuando Alejandro todavía la abrazaba fuerte, le besaba la frente y le susurraba que era la mujer más hermosa del mundo. Ahora, esa misma ropa era motivo de burla. Marta contuvo las lágrimas que amenazaban con brotar y forzó una leve sonrisa.
No era una sonrisa de acuerdo, ni la sonrisa tonta que Alejandro creía que era. Era una sonrisa de observación, una sonrisa que contenía 1000 palabras no dichas. Era una sonrisa que parecía decir: «Te estoy viendo, Alejandro. Veo lo mucho que has cambiado y lo mezquino que es tu corazón ahora». Esa sonrisa, en cambio, irritó aún más a Alejandro. Odiaba esa sonrisa serena de Marta. «No te rías así, lo digo en serio. Luego no me culpes por sentirme más cómodo fuera de casa», dijo amenazadoramente antes de cerrar la puerta de un portazo. Después de que la puerta se cerró, Marta no lloró. Ni siquiera se movió de su sitio por un momento. Se bebió el resto del café, dejando que el líquido frío se filtrara en su cuerpo, como si apagara las brasas de su corazón. Detrás de su apariencia sencilla, Marta no era solo una mujer tonta dedicada a las tareas del hogar. En el fondo, Marta tenía una sólida formación. Se había graduado con honores en una de las mejores universidades del país, en Dirección y Administración de Empresas. Su decisión de convertirse en ama de casa a tiempo completo había sido a petición del propio Alejandro al principio de su matrimonio. Una petición que ahora se había vuelto en su contra como un boomerang. Hasta ahora, Marta había gestionado discretamente todos los activos familiares. La mayor parte de la fortuna de Alejandro, esta gran casa, varias cuentas de ahorro y los valores a nombre de la empresa, en realidad estaban a nombre de ambos o incluso solo a nombre de Marta. Esto se había hecho en el pasado para ahorrar impuestos y planificar el futuro juntos. Antes, Alejandro confiaba plenamente en ella, y Marta siempre había honrado esa confianza con integridad. Cada mes, revisaba los informes financieros de la empresa de Alejandro para asegurarse de que todo iba bien, y gestionaba su propia pequeña cartera de inversiones con el dinero que ahorraba de los gastos del hogar. Alejandro pensaba que Marta solo apuntaba los gastos en una pequeña libreta, pero no tenía ni idea de que esa pequeña libreta era en realidad un libro secreto que contenía una previsión financiera a 5 años, incluyendo análisis de riesgos y posibles pérdidas. Marta era muy consciente de que el negocio de Alejandro, aunque parecía próspero por fuera, tenía muchas vulnerabilidades y una considerable deuda a corto plazo. Ya le había advertido varias veces, pero Alejandro estaba demasiado embriagado de su amor por Valeria y demasiado confiado en su éxito temporal. Desde que apareció Valeria, Alejandro había empezado a menospreciar a Marta en público con más frecuencia. Marta recordaba claramente una comida familiar en la que Alejandro se refirió a ella deliberadamente como «mi vieja esposa», la que se ocupa de la cocina, mientras presentaba con orgullo a Valeria como una socia de negocios bella e inteligente. Marta simplemente sonrió en ese momento, una sonrisa que contenía toda la ira y las lágrimas que quería reprimir. Esa sonrisa le dio a Valeria una sensación de victoria, y a Alejandro un sentimiento de superioridad. No sabían que esa sonrisa era la señal de que la paciencia de Marta había llegado a su límite y el presagio de que recuperaría el control de su vida. Aquella mañana, después de que Alejandro se fuera, Marta se sentó frente a su ordenador portátil en un rincón de su pequeño despacho oculto. La habitación estaba ordenada y llena de libros, y allí se guardaban todos los secretos financieros de la familia. Abrió los archivos digitales uno por uno, revisando de nuevo todos los documentos legales. Verificó la validez de cada papel, de cada firma. Durante la noche, Marta había contactado con un viejo amigo y abogado de confianza, a quien había ayudado a lanzar su carrera años atrás. Sin que Alejandro lo supiera, Marta había preparado un plan perfecto de protección de activos. No era por venganza, sino como medida de precaución para proteger el futuro que había construido con su sudor y paciencia. La decisión no surgió de un arrebato de ira, sino de la acumulación de un dolor indecible. Las palabras de Alejandro de esa mañana y las frases humillantes que había escuchado repetidamente habían endurecido su corazón. «Esposa estúpida, ¿qué haces en casa sino nada?». Esa frase era la confesión más honesta de que Alejandro ya no veía a Marta como una compañera de vida, sino como una carga. Marta, la sabia Marta, no iba a permitir seguir siendo la víctima en el drama creado por su marido. Cogió un poder notarial ya firmado y notariado. Con una llamada telefónica y unos pocos clics en el sistema de banca online, Marta entró en acción. Sus acciones fueron puramente legales y calculadas. No robó. Simplemente aseguró los activos que eran legalmente suyos o, al menos, estaban bajo su indiscutible autoridad legal. Se aseguró de que las vulnerables cuentas de negocio de Alejandro no pudieran ser utilizadas para pagar deudas innecesarias y bloqueó el acceso de Alejandro a varias cuentas clave que había mantenido como fondos de emergencia familiares. Incluso revocó el poder notarial para el uso del coche de lujo que había sido comprado a su nombre. Todo se hizo con cuidado, sin dejar ningún resquicio legal que Alejandro pudiera usar para contraatacar. Cuando terminó, Marta cerró el portátil con un suspiro de alivio. Esto no era una victoria.
Todavía no. Era la preparación para valerse por sí misma. Volvió a la cocina y limpió los restos del desayuno intacto. El guiso de lentejas, ya frío, le recordó su corazón helado. Volvió a sonreír levemente. Esta vez era una sonrisa diferente. Una sonrisa más fuerte, más decidida y llena de una nueva certeza. Marta sabía que las consecuencias de sus acciones serían enormes. Habría un terremoto en la casa, seguido de los gritos histéricos de Alejandro y crueles acusaciones. Pero también sabía que había soportado este dolor durante demasiado tiempo. Su amabilidad, su paciencia y su gentileza habían sido pisoteadas hasta hacerse añicos. Era hora de demostrar que esta mujer que siempre sonreía no era una mujer estúpida. Era una mujer que había esperado el momento adecuado para actuar, y ese momento había llegado. Marta era una mujer que había estado diseñando silenciosamente su futuro, y ahora estaba lista para cerrar el telón de este drama. La decisión estaba tomada. Marta, la vieja esposa, ya no sería la alfombra sobre la que todos caminaban. Se convertiría en el suelo firme sobre el que podría mantenerse en pie, incluso sin el apoyo de un marido infiel. Fue al baño, cogió los utensilios de limpieza y empezó a lavar el coche de lujo de Alejandro, tal como él le había pedido. Marta trabajó con calma y concentración, como si nada hubiera pasado. Sabía que esta calma era la tormenta que se avecinaba, y ella, Marta, era el centro de esa tormenta. Esta noche, cuando Alejandro volviera, y a la mañana siguiente, vería una nueva cara de Marta, una cara sonriente. Pero esa sonrisa sería la última que Alejandro vería antes de que su vida se derrumbara. Se vio a sí misma en el reflejo del espejo retrovisor del coche reluciente. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos brillaban. Marta estaba lista. Se había liberado de las cadenas de una paciencia dolorosa, y ahora solo esperaba el amanecer que traería la histeria de su marido. Sería el precio que Alejandro tendría que pagar por cada palabra humillante y cada traición. Marta solo quería justicia, y sabía que la justicia a menudo resulta muy dolorosa para quienes han sido injustos durante mucho tiempo. Esa noche, después de que Marta terminara discretamente todos los trámites que había preparado, la casa se sentía más fría de lo habitual. Marta había dejado el coche de lujo de Alejandro reluciente, y había preparado una cena que, una vez más, fue ignorada por su marido, y ahora estaba sentada en el salón, tejiendo un chal de invierno para no se sabe quién. Sabía que Alejandro no volvería pronto. Durante los últimos 6 meses, desde que Valeria había entrado oficialmente en sus vidas, no como una amante secreta, sino como una novia discretamente reconocida y luego ostentosamente exhibida, esta casa había perdido su calidez. Marta ya no esperaba el regreso de Alejandro con anhelo, sino con una fría determinación. Valeria, ese nombre era la nueva sombra que había devorado lentamente la luz de Marta en los ojos de Alejandro. Valeria era mucho más joven, vibrante, y siempre sabía cómo vestir para llamar la atención. Era lo opuesto a la tranquila y sencilla Marta. Si Marta era un libro antiguo, lleno de sabiduría pero rara vez abierto, Valeria era una revista nueva, llamativa y atractiva. Alejandro, de carácter impulsivo y débil ante la tentación, había caído fácilmente en los encantos de Valeria. Se sentía como si hubiera ganado una nueva vitalidad y estatus social, ya que Valeria era hábil para socializar y halagar a la gente en los círculos de la alta sociedad a los que Alejandro aspiraba para sus negocios. No fue hasta las 11 de la noche que se oyó el sonido del coche de Alejandro entrando en el patio. Marta respiró hondo en silencio. No era solo el sonido del coche de Alejandro, era también la risa aguda de Valeria. Una risa que sonaba extraña y estridente en el silencio nocturno de la casa de Marta. A diferencia de las noches anteriores en las que Alejandro había intentado ocultar su relación con Valeria, ahora se había vuelto cada vez más audaz. Incluso había traído a Valeria a la casa legítima de Marta, como si quisiera demostrar quién tenía el poder ahora. La puerta se abrió bruscamente. Alejandro entró primero, con su costosa chaqueta sobre los hombros, oliendo a su perfume masculino mezclado con una fragancia dulce que no era la suya. Detrás de él, Valeria entró con un vestido ajustado, un peinado perfecto y una sonrisa de triunfo inconfundible. Sus ojos buscaron a Marta de inmediato, como si quisiera saborear este momento de exhibición de poder. Marta se levantó del sofá. Dejó el tejido sobre la mesa. Se mantuvo erguida, permitiendo que Valeria la examinara de pies a cabeza. Valeria respondió con una mirada despectiva, recorriendo la sencilla ropa de casa y las viejas zapatillas que llevaba Marta. «Oh, cariño, mira esto», dijo Valeria en un tono deliberadamente alto y burlón. Su mano se enroscó coquetamente en el brazo de Alejandro. «Parece que tu vieja esposa aún no se ha acostado, y sigue llevando esa ropa. Por Dios, Marta, no tienes nada mejor que ponerte. Pareces una criada esperando el regreso de su señor».
Alejandro soltó una pequeña risa, una risa que sonó dolorosa en los oídos de Marta. No reprendió a Valeria en absoluto, sino que pareció disfrutar de la provocación. Déjala, Valeria. Sabes que ella es así. No tiene estilo. No te compares con ella, dijo Alejandro, acariciando suavemente la cabeza de Valeria. Marta simplemente los miró, sin la reacción que esperaban. No se enfadó, no lloró, no se defendió. Solo esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que, una vez más, inquietó de repente a Valeria. ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes?, preguntó Valeria. Soltó el brazo de Alejandro y se acercó. Su bonito rostro ahora parecía hostil. Odiaba la calma que emanaba de Marta. ¿Te parece gracioso? ¿Crees que si sonríes, sentiré lástima por ti y me iré? Despierta, Marta. No soy tonta. Sé que no es tonta, señorita Valeria, respondió Marta con una voz tranquila. Su voz tenía un aura de sabiduría que silenció a Valeria por un momento. Pero la estupidez no se mide por la belleza o el dinero. La estupidez se mide por un corazón que no sabe respetarse a sí mismo ni a los demás. Alejandro se adelantó, con el rostro enrojecido por la emoción. Cuidado con lo que dices, Marta. ¿Qué quieres decir? ¿Intentas insultarme delante de Valeria? Deberías estar agradecida de que te deje vivir en esta casa. Esta casa también es mía, le recordó Marta, con la voz todavía plana. Un hecho que Alejandro había olvidado. Y no he insultado a nadie. Solo he transmitido lo que veo. Veo a dos personas buscando la felicidad de la manera equivocada. Valeria se volvió aún más provocadora. Empujó ligeramente el hombro de Alejandro. Cariño, ¿para qué quieres a esa vieja esposa? Es solo una carga. Mírala, no es elegante. No puedes llevarla a ninguna parte. Te lo dije. Deshazte de ella. Vendamos esta casa y busquemos una nueva. Un lugar que no huela a pasado. Marta escuchó cada palabra que Valeria soltaba. Observó cómo Valeria incitaba a su marido con palabras afiladas, y cómo Alejandro asentía con ojos llenos de odio. Valeria no solo era hermosa y manipuladora, sino también muy materialista y sin escrúpulos. Marta sabía que Valeria solo amaba el dinero de Alejandro, el estatus asociado a su nombre y los lujos que podía obtener. No amaba a Alejandro por completo, solo amaba su potencial. Valeria tiene razón, repitió Alejandro las palabras que había dicho por la mañana, pero esta vez con un tono más cruel, con Valeria observando. Se acercó a Marta. Sus ojos ardían. Estás anticuada, Marta. Solo eres un lastre para mi dinero, cocinando la misma comida todos los días en casa. No sirves para nada. Esposa estúpida. ¿Qué haces en casa sino nada? A diferencia de la bella e inteligente Valeria. Esa frase, pronunciada con un desprecio deliberado, atravesó la última defensa de Marta. Sintió un dolor agudo en el pecho, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. No les daría esa satisfacción. Respiró hondo, miró a Alejandro directamente a los ojos y, una vez más, sonrió. Esta vez, era una sonrisa que contenía un final, una sonrisa de despedida interior, una sonrisa que parecía decir, adiós al Alejandro que conocí. ¿Has elegido oficialmente tu camino? Esa sonrisa, en cambio, incomodó a Alejandro. Había algo diferente en los ojos de Marta. Ya no estaba la sumisión que solía ver. Solo había una fría determinación y una preparación desconocida. Incluso la normalmente audaz Valeria palideció de repente. Sintió como si una red invisible comenzara a atraparla. La calma de Marta era aterradora, mucho más aterradora que la ira. ¿Por qué sigues sonriendo?, insistió Alejandro, su voz temblando ligeramente por la incertidumbre. ¿Qué estás planeando? No intentes ninguna tontería. No estoy planeando nada, respondió Marta. Su voz sonaba suave, pero la frase era firme. Solo estoy agradecida, porque esta noche sé con certeza lo que debo hacer. Buenas noches, querido. Buenas noches, señorita Valeria. Con su permiso. Sin esperar respuesta, Marta subió a su habitación. No miró hacia atrás. Valeria sintió que se le enfriaban las piernas. Observó con inquietud cómo se iba Marta. La sensación de triunfo que había sentido segundos antes se desvaneció, reemplazada por un presentimiento ominoso que la carcomía. Cariño, no me gusta la mirada de esa mujer, susurró Valeria, agarrando el brazo de Alejandro. Es como si supiera algo que nosotros no sabemos. Da miedo. No seas tonta. Es solo una vieja esposa sin poder, espetó Alejandro, tratando de calmarse. En realidad, sentía la misma inquietud. Solo está fanfarroneando. No se atreverá a hacer nada. Ella gestiona todo lo que tenemos. No se arruinará a sí misma. Alejandro obligó a Valeria a sentarse y cambió de tema, pero Valeria seguía mirando hacia las escaleras. La presencia de Marta, normalmente invisible, ahora se sentía muy amenazante.
Valeria intentó convencerse de que Marta era exactamente lo que Alejandro había dicho, solo una ama de casa tonta. Pensó que no podía tener ningún poder para perturbar su glamurosa vida. Mientras tanto, arriba, Marta ya se había duchado, se había puesto el pijama, y estaba acostada en la cama grande y fría. Su mente estaba en calma, su decisión era firme, todos los preparativos estaban hechos. Los documentos estaban presentados, el banco había recibido las instrucciones y el abogado estaba a la espera. Marta se había retirado de esta guerra, no como una perdedora, sino como una comandante en jefe que había colocado todas las trampas y estaba lista para apretar el gatillo desde una distancia segura. Marta no tenía intención de destruir a Alejandro, solo quería liberarse de un sufrimiento y una humillación sin fin. La decisión de Marta era proteger sus derechos como esposa legítima, salvaguardar los activos que había gestionado tan bien hasta ahora, y darle a su marido la lección más importante de todas, una lección sobre el significado de la lealtad y la sinceridad que él había ignorado por un brillo falso. Cerró los ojos, dejando que el silencio lo dominara todo. Mañana por la mañana, esta casa ya no sería la misma. Su última sonrisa de esta noche era la llave que abría la puerta de la tormenta. Y ahora, solo tenía que esperar el amanecer. Marta, la paciente y sabia, pronto sería reemplazada por Marta, la fuerte y soberana. Se durmió en paz por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que mañana despertaría en un nuevo capítulo de su vida, libre de la opresión y la humillación. Su mente estaba llena de imágenes del rostro histérico de Alejandro y el rostro pálido de Valeria, y sabía que era el justo precio que debían pagar por todas las heridas que habían grabado en su corazón. Marta había ganado, no porque se hubiera vengado, sino porque había decidido no dejarse destruir más. Había ganado porque su corazón era más precioso que cualquier otra cosa. Aquella noche, tras la dolorosa discusión en el salón, y con las humillantes palabras de Alejandro, especialmente la hiriente frase, «Esposa estúpida, ¿qué haces en casa sino nada?», resonando en su mente, Marta ya no pudo engañarse a sí misma. La sonrisa que había mantenido frente a Alejandro y Valeria fue la última máscara que se puso. Detrás de esa serena sonrisa, había una herida demasiado grande para ser cosida de nuevo. Una herida que la había transformado lentamente de una esposa sumisa a una mujer decidida a actuar. Marta esperó a que el piso de abajo estuviera completamente en silencio. Sabía que Alejandro y Valeria estarían en su propio mundo, sin preocuparse por su existencia. Se levantó de la cama, se puso una bata y se deslizó en su pequeño despacho. Ese cuarto era su mundo, el lugar donde guardaba todos sus secretos y sus planes B, C, D, hasta la Z para su futuro. Allí, entre pilas de libros y archivos ordenados, se escondía un mini servidor y un portátil especial que usaba exclusivamente para gestionar las finanzas familiares y sus activos personales. Marta encendió el portátil. Una tenue luz azul iluminó su rostro sereno. Su marido siempre la había subestimado, pero Marta era una experta en la sombra, no solo en gestión financiera, sino que, tras años de lectura incesante y cursos online, también entendía las complejidades del derecho civil y de los negocios. Este conocimiento no lo había adquirido para competir con Alejandro, sino como una forma de responsabilidad hacia sí misma en la gestión del patrimonio que habían acumulado juntos. Ante ella se desplegaron los documentos legales que había preparado meticulosamente durante los últimos 6 meses. Desde que empezó a sospechar de la infidelidad de Alejandro y a notar su comportamiento cada vez más despectivo, Marta había trabajado en silencio, sin prisas y con la precisión de un cirujano. Su primer paso fue proteger los activos principales. La mayor parte del patrimonio de Alejandro, la casa, los terrenos y algunas inversiones bursátiles rentables, en realidad estaban registrados a nombre de Marta o en régimen de copropiedad bajo un acuerdo prenupcial que protegía mucho a la primera parte. La razón en el pasado era simple: una planificación fiscal más eficiente. Marta ahora usaba ese mismo paraguas legal para proteger esos activos de las posibles pérdidas del negocio de Alejandro, que se había vuelto cada vez más descuidado. Empezó por las cuentas bancarias. Con unos pocos clics y autenticaciones que ya tenía preparadas, transfirió la titularidad y el pleno acceso a las principales cuentas de ahorro familiares a un fideicomiso recién establecido a nombre de su familia extensa. Este fideicomiso era legalmente válido y Alejandro no podía acceder a él sin el consentimiento de Marta y otros 3 miembros de su familia extensa. No le estaba quitando su dinero, simplemente lo estaba poniendo en un lugar seguro, fuera del alcance de las manos de Alejandro, que ahora eran muy impulsivas y estaban influenciadas por Valeria. A continuación, bloqueó las principales tarjetas de débito y crédito vinculadas a las cuentas de negocio de Alejandro. Este fue el paso más crucial. Alejandro había estado usando esas tarjetas de forma despilfarradora para financiar el lujoso estilo de vida de Valeria. Marta sabía que sin acceso rápido a efectivo,
El tambaleante negocio de Alejandro se vería presionado. Esto no era un acto de venganza. Era un esfuerzo por detener la hemorragia financiera que podría hundir todo lo que habían construido. Solo lo bloqueó. El dinero seguía allí, pero no podía ser retirado ni utilizado para grandes transacciones. Marta también recuperó todos los bienes muebles registrados a su nombre. El primero fue el coche de lujo que había lavado esa misma tarde. Envió un correo electrónico oficial a su abogado para que tramitara inmediatamente la revocación del poder notarial para el uso del vehículo. Esto significaba que, a partir de la mañana siguiente, Alejandro no tendría derecho a conducirlo. En segundo lugar, también canceló todos los accesos remotos de Alejandro al sistema de seguridad y a las cerraduras inteligentes de la casa, que también estaban registradas a su nombre. Todas estas acciones eran la manifestación de una decisión crucial que había tomado: separarse financiera y legalmente de Alejandro, mientras protegía los activos que deberían ser un derecho común. Marta no actuó por emoción. Actuó de forma profesional y calculada. Usó su conocimiento e inteligencia, que Alejandro había subestimado hasta ahora, como un escudo para sí misma. Mientras revisaba todos los correos de confirmación del banco y de su abogado, oyó la risa de Valeria desde el piso de abajo. Esa risa llena de arrogancia pareció reforzar cada clic que hacía en su portátil. Marta sintió que su corazón se calmaba. Ya no había dudas. La humillación de la noche anterior, especialmente frente a Valeria, había sido el empujón final. El dolor que había sentido se había transformado en acero. Mientras esperaba la última confirmación, Marta se detuvo a pensar. Recordó cómo Alejandro le había prometido una vez que la haría la reina de esta casa. Recordó cómo le había suplicado que renunciara a su brillante carrera para cuidar de la casa y de los hijos que, lamentablemente, nunca habían tenido. Marta había sacrificado su carrera, su potencial y su juventud para cumplir esa promesa, y ahora, esa promesa se había hecho añicos con las palabras «esposa estúpida». Marta era la prueba viviente de que la gentileza y la paciencia no son lo mismo que la estupidez. Era la mujer que, detrás de su ropa de casa anticuada, gestionaba silenciosamente los riesgos del negocio de su marido, administraba sus pensiones y se aseguraba de que todas las facturas se pagaran a tiempo. Era el pilar invisible, y ahora estaba a punto de retirar ese pilar. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, todos los procedimientos habían terminado. Todos los activos principales estaban asegurados. Las cuentas de negocio de Alejandro estaban temporalmente congeladas y su acceso a la liquidez de alto valor estaba bloqueado. Marta había diseñado su futuro, un futuro que ya no dependía del reconocimiento de un marido que no la respetaba. Marta cerró el portátil, ordenó todos los documentos, los guardó en una caja de archivos ordenada y la volvió a esconder detrás de una estantería. Dejó una pila de papeles sobre el escritorio, notificaciones oficiales del banco y copias de los poderes notariales revocados, sabiendo que Alejandro los encontraría por la mañana. Regresó a su dormitorio. Alejandro aún no había vuelto. Marta supuso que estaría durmiendo en la habitación de invitados, ahora ocupada por Valeria. Marta sonrió. Una sonrisa amarga pero liberadora. Sonrió porque sabía que había ganado una batalla crucial que Alejandro nunca había esperado. Había recuperado el control sobre sí misma. Marta se acostó en la cama y se abrazó. Esta noche no lloró. La herida seguía ahí, pero ya se había congelado y se había convertido en una fuerza que la sostenía. Sabía que mañana por la mañana, toda la vida de Alejandro cambiaría drásticamente, pero también sabía que tenía que hacerlo. No era venganza, era autopreservación. Marta quería demostrar que no era débil. Era una mujer fuerte que había elegido perdonar, pero eso no significaba que se dejaría humillar y destruir. Simplemente había asegurado lo que era su derecho. Antes de dormir, Marta rezó. Rezó para que Alejandro pronto se diera cuenta de sus errores. Rezó por su despertar, no por su desgracia. Sabía que el shock financiero que iba a crear era la única forma de mover el corazón de Alejandro, que se había endurecido durante mucho tiempo. Se durmió con una mente tranquila, esperando la mañana que lo cambiaría todo. La mañana en que su última sonrisa sería el comienzo de la histeria de Alejandro y del colapso de la fantasía de lujo de Valeria. El amanecer de aquel día llegó lentamente, pero para Alejandro, se sintió como un martillo gigante a punto de caer. Se despertó de un sueño inquieto en la habitación de invitados. Al lado de Valeria, que aún dormía, roncando suavemente envuelta en sábanas de seda, parecía pacífica y cara. Esa mañana Alejandro debería haberse sentido feliz. Estaba junto a la mujer que adoraba, la que le hacía sentir joven y apasionado. Pero la inquietud que la extraña sonrisa de Marta había provocado la noche anterior seguía carcomiendo su paz mental. Intentó desecharla, considerándola una fanfarronada vacía de una esposa despechada. Alejandro se levantó y miró su costoso reloj de pulsera.
Tenía que prepararse rápidamente para una reunión con un cliente importante. Este proyecto era crucial. Si tenía éxito, podría resolver la deuda a corto plazo que preocupaba a su empresa. Se dirigió apresuradamente al baño. Después de ducharse, sacó su cartera del bolsillo del pantalón que había tirado descuidadamente la noche anterior. Sacó su tarjeta de débito principal para pasar por una cafetería de lujo antes de la reunión, para comprar un café y un desayuno más elegante que la comida casera de Marta. Cuando insertó la tarjeta en el cajero automático del vestíbulo del banco, a 2 manzanas de su casa, se llevó una sorpresa. Transacción denegada. Tarjeta suspendida. Alejandro frunció el ceño. Pensó que sería un error del sistema. Probó con otra tarjeta, la de débito de la empresa que usaba para gastos operativos. Transacción denegada. Cuenta congelada. Por favor, contacte con su sucursal más cercana. Un sudor frío empezó a recorrer la espalda de Alejandro. Esto era extraño. Tenía un saldo considerable en ambas cuentas. No podían congelarse de repente sin previo aviso. Inmediatamente sacó su móvil e intentó transferir fondos a otra cuenta. Acceso denegado. Intentó iniciar sesión en su cuenta de banca por internet de la empresa. Acceso de autenticación rechazado. El corazón de Alejandro comenzó a latir desbocadamente. Un pánico inmenso se apoderó de él. Llamó inmediatamente a su gestor de banca personal. Después de una breve espera, la llamada se conectó. La voz del gestor era formal y distante. Buenos días, señor Alejandro. Lamento informarle que ha habido un problema con sus cuentas. ¿Qué problema? Explícamelo. ¿Por qué están congeladas mis cuentas? Hoy tengo una gran transacción, gritó Alejandro, su voz explotando de ira. Lo siento, señor. Todo acceso a sus cuentas personales y de negocio principales, que están vinculadas a la cuenta familiar, ha sido temporalmente congelado. Hemos recibido una instrucción legal, legítima y verificada, de la persona con autoridad sobre dichas cuentas, es decir, su esposa legal, la señora Marta. Ella ha transferido los derechos de gestión a un fideicomiso familiar. Alejandro se quedó sin palabras. Fue como si le hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Marta, la esposa a la que había llamado estúpida, la esposa que siempre sonreía sumisamente, fue ella. ¿Marta? ¿Marta hizo eso? Imposible. Ella no sabe nada de finanzas. ¡Cancélenlo ahora mismo! Soy su marido. Yo soy el dueño de ese dinero, gritó histéricamente, sin importarle que la gente a su alrededor comenzara a mirarlo. Lo siento mucho, señor Alejandro. Legalmente, todos los activos, incluida la cuenta del fideicomiso, están bajo la plena autoridad de la señora Marta y el abogado de la familia. Esta medida es legalmente válida. No podemos cancelarla sin su consentimiento, respondió el gestor con un tono de falso pesar antes de colgar. Alejandro regresó a casa tambaleándose. Su mente era un caos. Su negocio, su vida entera, dependía de la liquidez de esas cuentas. Si no podía acceder a los fondos hoy, fracasaría en la transacción crucial y sus deudas vencerían. Entró en pánico. Verdadero pánico. Cuando llegó a casa, vio su coche de lujo, el que le había pedido a Marta que lavara la noche anterior, aparcado impecablemente. Cogió las llaves del coche. Tenía que ir urgentemente al despacho de su abogado, pero las llaves no funcionaron. El sistema de cierre automático parpadeó con una luz roja, negándole el acceso. Intentó forzar la puerta, pero fue en vano. Intentó arrancar el coche con la llave, pero no lo consiguió. Frustrado, pateó con fuerza el neumático del coche. Fue entonces cuando vio un papel metido debajo del limpiaparabrisas. Era una carta oficial de un bufete de abogados. Alejandro la cogió con manos temblorosas. El contenido era breve pero letal. Notificación de revocación del derecho de uso del vehículo de 4 ruedas, marca del vehículo con matrícula, número de matrícula, efectivo a partir de las 7 a.m. del 14 de noviembre de 2025, basado en el poder notarial de propiedad total de la propietaria, la señora Marta. Cualquier intento de uso no autorizado del vehículo puede ser objeto de denuncia penal. Debajo de la carta había una nota escrita a mano por Marta. La llave de repuesto está en el escritorio del despacho. Te sugiero que camines, cariño. ¡Marta!, gritó Alejandro histéricamente, su voz resonando por toda la casa. El grito fue tan fuerte, lleno de ira y una incredulidad abrumadora. Corrió hacia la casa y se dirigió directamente a la habitación de Marta. Marta ya lo estaba esperando. Estaba sentada en la silla del tocador, vestida con su ropa de casa sencilla pero ordenada. Su pelo estaba recogido en un moño suelto y su rostro estaba sereno. A Marta no le sorprendió en absoluto el grito de su marido. Marta, ¿qué es todo esto? ¿Qué has hecho con mis activos? ¿Por qué has congelado mis cuentas? ¿Por qué has bloqueado el coche? ¿Quieres arruinarme?, gruñó Alejandro.
de pie en el umbral. Su respiración era agitada y su apuesto rostro ahora parecía horrible por la ira. Valeria, despertada por los gritos de Alejandro, lo siguió apresuradamente, todavía en bata de seda. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas?», preguntó. Pero al ver el rostro de pánico de Alejandro y la calma de Marta, sintió un presentimiento muy ominoso. Marta se levantó de la silla y se acercó a Alejandro con pasos lentos y calculados. Sus ojos miraron directamente a los de Alejandro, sin el más mínimo temor. «No te estoy arruinando», respondió Marta con calma. Su voz era fría pero firme. «Simplemente estoy asegurando lo que es mi responsabilidad. Son los activos familiares que yo gestionaba. La mayoría están a mi nombre por los planes que hicimos juntos hace años». Alejandro soltó una risa sarcástica que sonó como un llanto. «¿Responsabilidad? ¿Desde cuándo eres tú la responsable? No eres más que una esposa estúpida que se queda en casa. Esas cuentas son mías. Es el dinero que yo he ganado». Marta asintió lentamente, dejando que su marido desatara su furia. «Es cierto, tú lo ganaste. Pero yo lo gestioné, lo planifiqué y evité que se malgastara en gastos impulsivos. Y lo más importante, querido, tengo el derecho legal de proteger esos activos del creciente riesgo de pérdidas de tu negocio debido a tu negligencia». «¿Qué negligencia?» «Negligencia en la toma de decisiones», respondió Marta con una calma desgarradora. «Y negligencia en el respeto a la persona que ha sido tu fiel compañera hasta ahora. Elegiste avergonzarme delante de Valeria, delante de tus amigos, e incluso delante de ti mismo llamándome estúpida. Solo te estoy demostrando que no soy tan estúpida como crees. Estoy protegiendo lo que son mis derechos y mi futuro». Valeria, que escuchaba la conversación, palideció al instante. Empezó a comprender lo que significaban las acciones de Marta. Sin el dinero de Alejandro, ella no era nada. Se adelantó y agarró el brazo de Alejandro. «Cariño, dile a esta loca que lo cancele todo. Tengo una cita de compras. Necesitamos nuestro dinero», exigió Valeria. Había un miedo evidente en su rostro. Marta se giró hacia Valeria y sonrió. Esta vez no fue una sonrisa amable. «Esto no es asunto tuyo, Valeria. Es un asunto de mi casa. Y sería mejor que empezaras a buscar la forma de financiar tu propio estilo de vida, porque desde hoy también he cortado el flujo de fondos de la cuenta del señor Alejandro a la tuya». Valeria retrocedió de un salto. Su mirada estaba llena de odio, pero también de miedo. Sabía que Marta no estaba bromeando. En ese momento, Alejandro se derrumbó en el suelo, agarrándose la cabeza. Su mundo se había desmoronado. La mujer a la que había insultado llamándola esposa estúpida era, en realidad, la gestora financiera más inteligente que silenciosamente sostenía las llaves de todo su imperio financiero. La histeria de Alejandro explotó, no porque estuviera en bancarrota, sino porque se dio cuenta de lo estúpido que había sido al subestimar a Marta todo este tiempo. El caos que siguió al grito histérico de Alejandro por la mañana y a la tranquila comunicación de Marta sobre su decisión, pronto arrastró a Valeria a un torbellino de pánico genuino. Si Alejandro se había desmoronado por la frustración de perder el control y ver su imperio empresarial amenazado, Valeria se derrumbó porque su principal pilar, el dinero, había sido retirado a la fuerza. Valeria no amaba a Alejandro. Amaba la vida que él le proporcionaba. Y ahora, esa vida estaba en peligro de desaparecer. Mientras Alejandro seguía derrumbado en el suelo, agarrándose la cabeza, Marta salió de la habitación, dejándolo con Valeria, como si ese drama ya no fuera asunto suyo. Marta bajó a la cocina, se preparó un té caliente y disfrutó de la tranquilidad que sentía por primera vez en años. Arriba, la tensa atmósfera comenzó a convertirse en una acalorada discusión entre Alejandro y Valeria. Valeria, que hasta ahora siempre se había mostrado elegante, coqueta y comprensiva siempre que Alejandro fuera rico, claro, ahora mostraba su verdadera cara, materialista, egoísta y extremadamente dependiente de la riqueza de Alejandro. La ansiedad y el miedo le habían arrancado la dulce máscara. «Cariño, ¿por qué te quedas ahí sin hacer nada?», gritó Valeria. Su voz era aguda y desgarrada. Pateó ligeramente la pierna de Alejandro, que seguía sentado sin fuerzas en la alfombra. «Haz algo. Cancela todo esto. Llama a tu abogado ya. ¿No lo ves? Necesitamos nuestro dinero. Hoy tengo cita en la peluquería, y tengo que pagar las facturas de las boutiques». Alejandro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. El pánico se mezclaba ahora con un asco que empezaba a sentir. Asco de sí mismo. Y asco de Valeria, que de repente se había vuelto tan cruel. «¿Cómo quieres que lo cancele, Valeria? ¿Marta lo ha movido todo a un fideicomiso legal? Ya ni siquiera puedo contactar con mi gestor del banco. Dicen que todas las medidas son legales. ¿No lo has oído? Todo está a su nombre», replicó Alejandro con frustración. «Mentiroso», le acusó Valeria.
agarrándolo por los hombros. Seguro que tienes dinero escondido en alguna parte. Dejaste que esa loca hiciera esto a propósito porque ya no querías gastar más dinero en mí, ¿verdad? Sé que tienes otras cuentas secretas. Alejandro negó con la cabeza, sin fuerzas. No hay más, Valeria. Siguiendo el consejo de Marta, puse casi todos los activos líquidos ahí. Dijo que era por eficiencia fiscal. Confié en ella. Confié en la mujer a la que tanto insulté. Valeria retiró las manos al instante, como si Alejandro fuera algo sucio. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Sus gestos estaban llenos de ira. Estúpido. Tú eres el estúpido. Eres tan tonto por confiar en una ama de casa tan anticuada. ¿Creías que era inocente? ¿Qué mujer inocente puede congelar millones de euros tan rápido sin que te enteres? Lo tenía todo planeado. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de frustración. Sacó su móvil e intentó llamar a Marta, pero Marta ya había bloqueado su número. Intentó llamar a Alejandro con su propio móvil, pero él simplemente la miraba sin comprender. Cariño, dime, tienes algo de efectivo en la cartera, ¿verdad? Dámelo. Al menos podré arreglármelas con eso por hoy, exigió ahora Valeria, su voz llena de desesperación. Alejandro sacó su costosa cartera de cuero. Dentro solo había unos pocos billetes. Esto es todo el efectivo que traje anoche. ¿Cuándo he llevado yo mucho efectivo? Siempre uso tarjetas. Valeria le arrebató el dinero bruscamente. Su rostro se endureció aún más. Ese dinero no era suficiente ni para pagar sus últimas extensiones de pelo. ¿Estás de broma? Esto no paga ni el aparcacoches del centro comercial. ¿Cómo se supone que voy a vivir ahora, cariño? Sabes que no tengo ingresos. Confiaba solo en ti. Ese grito de Valeria fue una puñalada directa al corazón de Alejandro. Hasta ahora, había estado ciego por los halagos de Valeria, su belleza y su estilo de vida glamuroso. Creía que Valeria lo amaba a él, a su persona, al hombre que trabajaba duro para construir su negocio. Pero ahora, en medio de la crisis, Valeria no preguntó por el bienestar de su negocio, ni le ofreció apoyo emocional. Lo único que preguntó fue por el saldo del cajero automático y sus facturas personales. Alejandro se dio cuenta por fin. Valeria era una flor hermosa que solo podía vivir en un entorno de lujo y necesitaba mucha agua llamada dinero. Entonces, ¿nunca me amaste?, preguntó Alejandro. Su voz era débil, como si buscara un atisbo de verdad. Valeria soltó una risa sarcástica que apuñaló el corazón de Alejandro. ¿Amor? Cariño, sé realista. El amor es una tontería cuando tienes hambre. Amaba la vida que me dabas. Amaba la comodidad, las tarjetas platino, los bolsos de diseñador. Sin eso, solo eres un hombre de mediana edad ahogado en deudas. No soy esa tonta de Marta, a la que puedes mangonear en casa sin que se queje. La última frase de Valeria fue el golpe de gracia que silenció a Alejandro. Valeria había confirmado todos sus peores temores. En su frustración, no solo lo culpó, sino que también lo insultó, usando palabras mucho más crueles que las que él le había dicho a Marta. Abajo. Marta sonrió. Esta vez fue una sonrisa triste pero llena de comprensión. Ya había predicho la reacción de Valeria. Sabía que Valeria era el espejo de la negligencia y la codicia de Alejandro. En la habitación, Valeria empezó a revolver en el armario. Cogió varios bolsos de marca, joyas y su ropa más cara. Su expresión mostraba que había entrado en modo supervivencia. ¿Qué haces, Valeria?, preguntó Alejandro, desconcertado. Voy a vender todo esto, respondió Valeria bruscamente, metiendo las cosas en una elegante maleta pequeña. No puedo vivir en una casa sin dinero. Volveré a mi antiguo apartamento hasta que soluciones este problema. Tienes 2 días. Si no, no esperes que vuelva. Alejandro miró la maleta llena de artículos de lujo. Se dio cuenta de que Valeria no era un apoyo. Era una pasajera que escapaba en cuanto el barco empezaba a tambalearse. Apenas unas horas después de una pequeña crisis financiera, Valeria había revelado su verdadera naturaleza. Una mujer hermosa que solo amaba el dinero. Valeria se preparó para irse, arrastrando su costosa maleta. Se detuvo en la puerta y miró al frustrado Alejandro. No más ternura, no más seducción, solo una amenaza. Te llamaré esta noche. Si tu cajero sigue bloqueado, no cuentes con volver a verme, dijo Valeria antes de cerrar la puerta de la habitación de un portazo, dejando a Alejandro solo en un nuevo caos. Alejandro se sentó en el suelo frío, mirando la puerta que Valeria acababa de cerrar. No sintió ira hacia ella, sintió un profundo arrepentimiento. Un arrepentimiento que solo apareció después de perder su comodidad financiera. Su mirada se dirigió hacia las escaleras, hacia donde estaba la serena Marta. Alejandro ahora veía a 2 mujeres muy diferentes. Valeria, su joven amante, hermosa, sofisticada y sociable, pero lo abandonó al primer atisbo de dificultad.
solo amaba el dinero. Y Marta, su primera esposa, sencilla, casera y a menudo ignorada, pero era ella la gestora financiera honesta e íntegra, la que había gestionado con más lealtad, incluso mientras era ignorada. Alejandro se dio cuenta por fin de lo estúpido que había sido. Había insultado al oro verdadero, Marta, por perseguir un trozo de cobre que solo era atractivo. Le dolía el corazón, no por perder a Valeria, sino por haber herido a la mejor y más valiosa mujer de su vida. El pánico de Valeria había logrado revelar la verdad. Y esa verdad era muy dolorosa para Alejandro. Ahora estaba solo. Verdaderamente solo, con una montaña de problemas y una situación que no le importaba a nadie más que a él mismo. Sabía que este shock era el karma que tenía que soportar. Después de que Valeria se marchara con su maleta llena de artículos de lujo, dejando a Alejandro en su ruina financiera y emocional, el silencio en la gran casa era ensordecedor. No era el mismo silencio que se sentía cuando solo Marta estaba en casa. Este silencio estaba cargado de vacío, dolor y un arrepentimiento creciente. Alejandro seguía sentado en la alfombra de la habitación de invitados. Su mirada estaba fija en la puerta que Valeria acababa de cerrar. Sentía como si acabara de ver una película de terror muy realista, donde su amante se había transformado en un monstruo cazafortunas. Abajo, Marta había terminado su desayuno tranquilamente. No subió a ver cómo estaba Alejandro. Tampoco se acercó a consolarlo. Marta sabía que Alejandro necesitaba tiempo para enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. Tenía que sentir el frío de la traición de la persona que había elegido y el calor del arrepentimiento por la persona que había insultado. Era un proceso en el que no se podía intervenir. Marta solo podía mantener la distancia, asegurándose de que las necesidades básicas de la casa estuvieran cubiertas. Pasaron 2 días, y la situación de Alejandro empeoró. El congelamiento de las cuentas de negocio y de los cajeros automáticos principales que Marta había ejecutado tuvo un efecto en cadena muy rápido y brutal. El negocio de consultoría e inmobiliario de Alejandro dependía en gran medida de un flujo de caja rápido para pagar anticipos de contratos, gastos operativos imprevistos y, lo más importante, para pagar las deudas a corto plazo que él siempre había ignorado. El primer día, Alejandro intentó contactar con el cliente importante con el que tenía una reunión. No pudo ir porque no tenía coche y no tenía efectivo para un taxi a su oficina, que estaba bastante lejos. Intentó usar otras tarjetas de crédito, pero todas estaban vinculadas a la cuenta principal que Marta había cancelado. Tuvo que pedirle cambio al jardinero para comprar una botella de agua en la tienda de la esquina. Esta escena fue extremadamente humillante para un empresario de éxito como él. Cuando Alejandro finalmente llegó a su oficina en autobús, se encontró con malas noticias. El gran proyecto que esperaba fue rechazado de plano por el cliente. La razón era clara. Hemos oído rumores de inestabilidad financiera en su empresa, señor Alejandro. No podemos asumir el riesgo si no puede demostrar que tiene fondos líquidos para respaldar este proyecto. Los rumores debieron de extenderse rápidamente en el mundo de los negocios. En el mundo financiero, la confianza es la moneda más valiosa. En cuanto se cuestionó la liquidez de Alejandro, esa confianza se desvaneció al instante. Las cuentas congeladas por Marta habían enviado una señal de alerta mortal a toda su red de negocios. El segundo día, las deudas comenzaron a acumularse. Los proveedores de materiales exigían el pago de facturas atrasadas. Los empleados empezaron a preguntarse por qué sus salarios aún no habían sido ingresados. Alejandro llamó a su gestor del banco, suplicando, amenazando e intentando persuadirlo. Pero la respuesta fue siempre la misma. Las instrucciones de la señora Marta son legales y no podemos violar la ley de fideicomisos. Alejandro estaba ahora sentado en su lujosa oficina, rodeado de una decoración que ahora le parecía irónica. Se sentía atrapado. Tenía dinero, pero no podía tocarlo. Contactó con sus socios de negocios para pedirles un pequeño préstamo para cubrir las deudas urgentes, pero todos se negaron con diversas excusas corteses. Los que antes lo elogiaban y se acercaban a él, ahora se distanciaban, temiendo verse envueltos en sus problemas financieros. En casa, Marta observaba el colapso desde la distancia a través de los informes financieros y las llamadas que Alejandro no recibía. Marta no se alegraba. Más bien se sentía triste. Le entristecía ver al hombre que había amado y del que se había sentido orgullosa caer de esa manera, pero no se arrepentía de sus acciones. Sabía que Alejandro necesitaba esta caída para despertar de la fantasía de éxito y arrogancia que él mismo había creado. Marta mantuvo el silencio. Ni una sola vez lo humilló por su caída. Cuando Alejandro volvía a casa por la noche, agotado y desesperado, Marta lo recibía con la misma mirada, serena, sin juicio. Simplemente le servía la comida en la mesa. No era la comida de un restaurante de lujo que Alejandro solía pedir para Valeria,
sino comida sencilla que ella misma cocinaba. Alejandro se sentó a la mesa, observando a Marta mientras ordenaba los platos. Quería disculparse, quería explicarse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Estaba demasiado avergonzado. Recordaba cada palabra hiriente que había soltado, incluyendo: «Esposa estúpida, ¿qué haces en casa sino nada?» «He preparado ropa limpia arriba», dijo Marta rompiendo el silencio. «Y también he comprado un antiácido». «No tienes buen aspecto». Alejandro se sorprendió. Incluso en medio del caos que él había creado, Marta seguía cuidándolo sinceramente. No le devolvió sus insultos con insultos, ni su crueldad con crueldad. Marta le devolvió el golpe con una amabilidad que se sentía mucho más dolorosa que 1000 maldiciones. «Marta, yo», intentó decir Alejandro, pero su voz se quebró. «Come. ¿No has comido bien desde ayer?», lo interrumpió Marta suavemente, sin mirarlo a los ojos. Alejandro comenzó a comer. La comida era sencilla pero cálida y reconfortante. Era comida honesta, como Marta. Alejandro miró a Marta, que volvía a la cocina. Se dio cuenta por fin de cuánto había subestimado esta sinceridad. Había abandonado a una mujer que le daba estabilidad y amor verdadero por una mujer que solo le daba fantasías y placeres temporales. Esa noche llegó el clímax. Alejandro recibió una llamada de Valeria. Esperaba que Valeria le diera ánimos, o al menos un poco de empatía. «Cariño, ¿se ha solucionado todo?» La voz de Valeria al otro lado del teléfono era fría. «Todavía no, Valeria. Lo estoy pasando mal». «No liberan los fondos», respondió Alejandro con sinceridad. «Dije 2 días, ¿no?» «Eres un mentiroso y un perdedor», comenzó a gritar Valeria histéricamente. «Vendí algunas de mis joyas. Pero ese dinero no me llega ni para este mes. No quiero vivir con dificultades, cariño. Tienes que cancelar todo esto ya, o si no». «¿O si no qué, Valeria?», preguntó Alejandro, esta vez con una voz plana, sin ira, solo un profundo cansancio. «O si no, no volveré contigo nunca más. Encontraré a otro hombre que pueda darme lo que necesito», amenazó Valeria. «Está bien, Valeria. Hazlo», respondió Alejandro. Colgó el teléfono sin despedirse. Esta vez no hubo dolor por el abandono de Valeria. Más bien, hubo un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Valeria había abandonado oficialmente al frustrado Alejandro y había huido. Alejandro se dio cuenta de que nunca había sido amado de verdad por ella. Miró a Marta, que estaba leyendo un libro en el sofá. Sintió una profunda añoranza. No una añoranza física, sino una añoranza por la calma, la honestidad y la lealtad que emanaban de esa mujer. Alejandro sintió el amargo karma de sus propias palabras. Había llamado estúpida a Marta, pero en realidad, el más estúpido era él mismo, que había perdido un diamante por un trozo de cristal. Su hogar estaba ahora completamente destrozado, no por culpa de Marta, sino por sus propias manos sucias. La decisión de Valeria de terminar la relación por teléfono, aunque predecible, fue un golpe poderoso para Alejandro. No por el amor perdido, sino por la plena conciencia de la traición emocional que había sufrido. Esa llamada que Alejandro cortó unilateralmente fue el telón final de su drama romántico lleno de ilusiones. Valeria se había ido sin mirar atrás para no verse arrastrada por la ruina financiera que se cernía sobre Alejandro. Esa noche, después de la breve llamada con Valeria, Alejandro se sentó solo en el sofá del amplio salón. El espacio se sentía aún más frío y vacío por la ausencia de Marta, que ahora mantenía las distancias. Se sentía abandonado no solo por Valeria, sino por todo el mundo que una vez lo había aclamado. Miró a su alrededor, al lujo que ahora se sentía vacío, y el tic-tac del caro reloj de pared sonaba como una cuenta atrás hacia la ruina total. Alejandro comenzó a reflexionar sobre su relación con Valeria. Siempre se había sentido orgulloso de caminar junto a una mujer joven y atractiva como Valeria, de poder exhibirla ante sus socios de negocios. Valeria era el trofeo que usaba para demostrarse a sí mismo y al mundo que seguía siendo fuerte y deseable. Pero Valeria nunca le había preguntado de verdad por su estrés laboral, por las deudas de su empresa o por las dudas que a veces lo atormentaban en mitad de la noche. Valeria solo preguntaba si había comprado el último modelo de bolso, cuándo se irían de vacaciones a Europa, o si había encargado un anillo de diamantes más grande. Valeria era el espejo que reflejaba la arrogancia de Alejandro. Cuando ese espejo se rompió, lo único que quedó fue el rostro miserable y arrepentido de Alejandro. Días después, Alejandro volvió a su oficina, que ahora le resultaba extraña. Su escritorio estaba vacío. Solo quedaba una pila de facturas y avisos de embargo. Los empleados habían comenzado a presentar sus dimisiones al no recibir sus salarios a tiempo. La confianza había desaparecido por completo.
Alejandro intentó vender los pequeños activos de la empresa para conseguir liquidez, pero el proceso era lento y los precios se habían desplomado. En medio de ese caos, Alejandro recibió noticias del apartamento de Valeria. El conserje lo llamó para preguntarle cuándo recogería sus cosas, que Valeria había dejado atrás. Alejandro se sorprendió. Pensaba que Valeria solo se había llevado una pequeña maleta. Se dirigió inmediatamente al apartamento. Lo que encontró fue mucho peor de lo que había imaginado. El apartamento estaba casi vacío. No solo habían desaparecido las cosas de Alejandro, sino también los objetos de valor que él le había comprado a Valeria. Sobre la mesa había una carta de Valeria. Estaba escrita en un tono frío y sin adornos. No puedo vivir así. He vendido algunas de las joyas y bolsos que me regalaste. Es suficiente para irme de la ciudad. No intentes buscarme. Ya tengo un billete de avión a un lugar mejor. Yo me cuido, cariño. Tú cuida de esa esposa tan inteligente tuya. Adiós. Lo que fue aún más doloroso es que Valeria también se había llevado algunos documentos importantes de la empresa de Alejandro, que no sabía cómo habían llegado allí. Documentos que potencialmente tenían valor estratégico, o incluso contenían el efectivo de una pequeña caja fuerte que Alejandro guardaba allí. Alejandro se dio cuenta de que Valeria no solo se había ido, sino que lo había saqueado. Se había asegurado de que su partida no fuera en vano, asegurando su propia base financiera de la manera más cruel. Alejandro se derrumbó de verdad. No porque Valeria se hubiera ido, sino porque se dio cuenta de hasta qué punto había sido utilizado. Había malgastado su tiempo, su dinero y su energía en una mujer que lo trataba como un cajero automático, y al mismo tiempo, había repudiado a la mujer que, con verdadera integridad, había gestionado y protegido silenciosamente su patrimonio. Alejandro regresó tambaleándose a su gran casa. Estaba enfermo, no solo mental y emocionalmente, sino también físicamente. El estrés, la falta de sueño y la tensión financiera habían hecho mella en su cuerpo. Al pasar por el salón, vio a Marta regando las plantas. Marta lo miró de reojo y vio el estado de su marido, completamente agotado, con el rostro pálido, la ropa arrugada y los ojos hundidos. Sabía que su marido estaba en su peor momento. Valeria se ha ido, dijo Alejandro. Su voz era casi un susurro. No pedía compasión, solo constataba un hecho. Lo sé, respondió Marta con calma, sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Te envió un mensaje a tu cuenta de redes sociales. Lo vi en tu portátil. Se llevó algunos documentos y objetos de valor, continuó Alejandro, admitiendo su pérdida. Marta asintió. También esperaba esa jugada. Por eso aseguré algunos de los activos más importantes mucho antes de que todo esto sucediera. Marta no mostró satisfacción ni triunfo. Su expresión solo mostraba un profundo cansancio. Ya no estaba enfadada con Valeria ni con Alejandro. Solo quería que todo este drama terminara pronto. Alejandro se quedó allí, dejando que Marta siguiera regando las plantas. La vio continuar con su rutina, manteniendo la estabilidad impasible ante la tormenta que él había creado. Ella era un ancla sólida. Lo siento, Marta, dijo Alejandro con la voz quebrada. Esta vez, era completamente sincero. Estaba ciego por la arrogancia. No vi tu bondad y creí en un brillo falso. Marta finalmente se giró y miró a su marido. Te perdoné hace mucho tiempo, pero un lo siento no es suficiente. Tienes que responsabilizarte de lo que has roto. Alejandro sabía que Marta tenía razón. Una disculpa sin un cambio era solo un nuevo insulto. Se dirigió hacia las escaleras, hacia su habitación. Ahora estaba realmente solo, abandonado por la mujer de la que se enorgullecía, y dejado solo con la mujer a la que había humillado, sintió una soledad dolorosa, una soledad que nunca había sentido cuando todavía tenía a Marta por completo. Comenzó a sentir el karma de sus propias palabras. Había llamado a Marta una esposa estúpida que se queda en casa, y ahora, él había vuelto a esa casa, arruinado, enfermo y sin nadie a quien recurrir excepto a la mujer que había insultado. Se dio cuenta de que su joven amante solo amaba el dinero, pero su primera esposa, a la que había subestimado, era la más leal, incluso en su papel de sabia gestora de activos. Semanas después de la partida de Valeria y del colapso del negocio de Alejandro, el ambiente en la gran casa se volvió aún más sombrío. La casa ahora se sentía como un museo frío que guardaba el recuerdo de una gloria pasada. Alejandro estaba completamente destrozado. Su caída no fue solo financiera, sino también un grave colapso físico y mental. El estrés constante por las deudas acumuladas, sumado a una profunda vergüenza y arrepentimiento, hizo que su cuerpo reaccionara. Alejandro sufría de fiebre frecuente, un dolor de estómago agudo debido a una gastritis crónica recurrente y había perdido el apetito. Pasaba la mayor parte de su tiempo postrado en la cama del dormitorio principal, la misma habitación que una vez había abandonado por la de invitados con Valeria.
Ahora había vuelto a ella, aislado y debilitado. No podía trabajar, toda su energía se había agotado. Al principio, Alejandro intentó resistir. Contactó con viejos socios de negocios, buscando un préstamo o al menos un consejo, pero sus llamadas no fueron atendidas y sus mensajes fueron leídos pero no respondidos. Su círculo social, que antes estaba lleno de elogios, pareció desvanecerse en el aire. Ningún colega vino a visitarlo, ningún amigo le ofreció ayuda. Todos tenían miedo, miedo de asociarse con un hombre caído y en bancarrota, miedo de verse envueltos en sus problemas de deudas. Alejandro se dio cuenta por fin de lo superficiales que eran las relaciones que había construido. Todo se basaba en el dinero, el estatus y el poder. Sin esos atributos, solo era un hombre de mediana edad, enfermo y con problemas. Estaba verdaderamente solo. En esa soledad, Alejandro lloraba a menudo. Sus llantos ya no eran de ira, como cuando Marta congeló sus cuentas, sino de puro arrepentimiento. Se arrepentía de cada mala decisión, de cada inversión descuidada y, lo más doloroso, de cada palabra cruel que le había dicho a Marta. Cerraba los ojos y recordaba momentos íntimos con ella. Recordaba cómo Marta lo había cuidado pacientemente años atrás cuando tuvo una gripe fuerte, cómo siempre se aseguraba de que su cartera estuviera llena y su ropa impecable sin que él lo pidiera. Recordaba la suave sonrisa de Marta cada vez que él volvía tarde, una sonrisa que él había interpretado como debilidad, pero que en realidad era un símbolo de una paciencia infinita. «Esposa estúpida, ¿qué haces en casa sino nada?» Esa frase ahora se sentía como un veneno que lo destruía desde dentro. Se dio cuenta de lo mal que había juzgado a Marta. Ella estaba en casa, sí, pero gestionaba el hogar con una lealtad asombrosa, no solo como un espacio vital, sino como el núcleo de su fuerza financiera. Esa dócil Marta era, en realidad, la inteligente gestora que se había convertido en la única persona que sabía exactamente cuánto valían sus deudas y sus activos. No había ninguna Valeria con su maquillaje caro y sus vestidos de fiesta que viniera a animarlo. Valeria había huido, olvidando su existencia. Incluso cuando Alejandro intentó enviarle un breve mensaje desde un número nuevo, su mensaje nunca fue respondido. Valeria había borrado a Alejandro de su vida tan rápido como se quita el maquillaje del rostro. Alejandro se dio cuenta de que su joven amante solo amaba su estatus, pero su primera esposa amaba su alma, o al menos el alma que solía tener. Abajo, Marta sabía exactamente lo que estaba pasando. Aunque mantenía una distancia emocional, no podía ignorar el estado físico de su marido. Marta no entró directamente en la habitación. Decidió esperar, dándole a Alejandro espacio para lidiar con su propio arrepentimiento. Sabía que el profundo arrepentimiento y la soledad eran medicinas amargas pero efectivas para curar la arrogancia. Pero como ser humano, Marta no podía dejar que su marido yaciera enfermo sin cuidados. Su corazón estaba gravemente herido, pero era una mujer de principios, y su principio era honrar los lazos del matrimonio y la humanidad. Una tarde sombría, Alejandro sintió un dolor de estómago agudo. Intentó coger su móvil para llamar a un médico, pero sus manos estaban demasiado débiles. Yacía temblando, con un sudor frío perlado en la frente. Sintió que iba a morir solo en esa lujosa habitación. En su desesperación, solo pudo llamar a un nombre: Marta. Su llamada fue débil, su voz ronca y casi inaudible. Fuera de la habitación, Marta escuchó esa débil voz. Había previsto este momento. Cogió un termómetro, agua tibia y las medicinas que había preparado en el botiquín. Abrió lentamente la puerta de la habitación y entró. La escena que vio fue desoladora. El hombre que una vez fue imponente, arrogante y lleno de poder, Alejandro, ahora yacía indefenso. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de lágrimas. Marta no dijo nada. No juzgó. Se acercó a la cama. Con movimientos cuidadosos, le tomó la temperatura. Tenía fiebre alta. Le dijo que tomara un antipirético y un medicamento para el estómago. Tienes que comer algo. Tienes el estómago vacío. No puedes tomar la medicina así. La voz de Marta era suave pero firme. Alejandro miró a Marta con los ojos llenos de lágrimas. Estaba conmovido. Después de todos los insultos, de todo el trato cruel, Marta era la única persona que había acudido. Ni socios de negocios, ni Valeria, solo Marta. Lo siento, Marta, dijo Alejandro, y sus lágrimas brotaron. Intentó coger la mano de Marta, pero ella la retiró suavemente. Te he hecho daño. He hecho daño a la mejor mujer de mi vida. Estaba ciego. Fui un desgraciado. Merezco este castigo. Debería morir solo. Marta le secó las lágrimas con un pañuelo. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza. No vas a morir solo. Solo tienes que mejorar.
respondió ella. Voy a prepararte un caldo. Tienes que comer. Marta se dio la vuelta y salió de la habitación. No le ofreció un abrazo. No le ofreció palabras de amor. Solo le ofreció cuidados y primeros auxilios como una forma de responsabilidad humana y del vínculo matrimonial que quedaba. Alejandro lloró de nuevo. Esta vez fueron lágrimas de sincera gratitud. En su soledad, había redescubierto el verdadero valor de la lealtad que había desechado. Sabía que Marta lo ayudaba no porque fuera débil, sino porque tenía un corazón bueno que era mucho más fuerte que su propio dolor. Marta había ganado, no vengándose, sino perdonando y ayudando. Tras el momento de desesperación en el que un Alejandro gravemente enfermo llamó a Marta, comenzó un nuevo capítulo en su relación. No fue una reconciliación romántica, sino un rescate humanitario, frío y calculado por parte de Marta. Ella no lo abrazó de inmediato ni le susurró palabras dulces. Eligió acciones reales, mucho más significativas que las simples palabras. Marta bajó a la silenciosa cocina. Preparó un sencillo caldo de pollo, nutritivo y fácil de digerir, el mismo que solía hacerle cuando Alejandro se enfermaba al principio de su matrimonio. Preparó agua tibia y organizó las medicinas que él necesitaba, protectores de estómago, antipiréticos y vitaminas para recuperar sus fuerzas. Marta trabajó con calma, sin emoción, como una enfermera profesional cumpliendo una misión. Cuando volvió a la habitación, Alejandro ya no lloraba, pero sus ojos seguían hinchados y parecía muy débil. Marta dejó la bandeja en la mesita de noche y lo ayudó a sentarse, apoyándolo en las almohadas. Con una paciencia asombrosa, le dio el caldo cucharada a cucharada. Tienes que terminarlo todo. Luego tomarás la medicina. La voz de Marta era suave pero no admitía discusión. Alejandro comió en silencio. Cada cucharada de caldo le pareció la comida más deliciosa que había probado nunca. No por su sabor exquisito, sino por la sinceridad que contenía. Miró a Marta, que le limpiaba pacientemente una gota de caldo que se le había derramado por la comisura de la boca. Esta era la mujer a la que había insultado, a la que había llamado estúpida e inútil. Pero cuando él se derrumbó y fue abandonado por la mujer que adoraba, solo la mano de Marta se extendió hacia él. No merezco esto, Marta, dijo Alejandro después de que el caldo se acabara, mirando a Marta con una mirada llena de arrepentimiento. Fui tan cruel contigo, te herí con las palabras más crueles, rompí tu corazón una y otra vez. Dejé que Valeria te humillara en esta casa. ¿Y tú? Tú todavía eliges ayudarme. Marta recogió el cuenco vacío. Respiró hondo, reuniendo toda su fuerza emocional. No te cuido porque lo merezcas. Te cuido porque no permitiré que nadie, ni siquiera tú, muera solo en esta casa. La voz de Marta era honesta. Y lo más importante, lo hago porque es mi principio de vida. No devuelvo mal por mal. No permitiré que mi corazón se ensucie como el tuyo. Esas palabras golpearon a Alejandro con fuerza. Se dio cuenta de que las acciones de Marta no provenían de la debilidad o de la dependencia de él, sino de una fuerza de carácter muy superior a la suya. Marta no se vengó, ayudó, y esa ayuda fue la venganza más dolorosa para la arrogancia de Alejandro. Después de tomar la medicina, Alejandro empezó a sentirse un poco mejor. Marta cambió las sábanas de su cama, limpió la habitación que Alejandro había ensuciado en su enfermedad y se aseguró de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Marta lo hizo durante varios días. Cuidó de Alejandro con la misma dedicación con la que había gestionado sus activos financieros, con meticulosidad, honestidad y una lealtad inquebrantable. Cada día, Alejandro pasaba el tiempo reflexionando. Empezó a comprender el verdadero valor de Marta. Recordó cómo Valeria, al primer atisbo de crisis, lo había abandonado con los objetos de valor que él le había comprado. A Valeria solo le interesaba el dinero. En cambio, Marta, que tenía acceso legal a todo su dinero, había elegido congelar los activos solo para protegerlo y darle una lección. No se había llevado ni un céntimo para ella misma, solo lo había asegurado. Alejandro lloró de nuevo, esta vez en silencio, mientras Marta dormía en la habitación de al lado, lamentando lo ciego que había estado. Había perdido todo por su arrogancia, su negocio, su honor y casi su vida. Al cuarto día de cuidados, el estado de Alejandro había mejorado notablemente. Cuando Marta le llevó el desayuno, Alejandro ya estaba sentado erguido, y parecía más animado. «Marta», la llamó Alejandro. Su voz había vuelto a la normalidad y estaba llena de sinceridad. «Siéntate, por favor. Necesito decirte algo». Marta se sentó en la silla junto a la cama. Se preparó para escuchar las disculpas y las promesas clichés que Alejandro solía hacer. «Sé que mis disculpas no son suficientes para cubrir todo el daño que he causado», dijo Alejandro, mirando a Marta con unos ojos que por fin la veían y la apreciaban de verdad. «Pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Estaba ciego.
Fui un desgraciado. No solo te hice daño a ti, me destruí a mí mismo. Herí a la mujer más sincera que he conocido. Ahora me doy cuenta. La mujer a la que llamé estúpida y casera era en realidad la más sabia, la más leal y la más fuerte de los dos. Me salvaste la vida. Y también lo que quedaba de mi dignidad. Una lágrima comenzó a rodar por la mejilla de Marta. Había contenido estas lágrimas durante mucho tiempo. Lloró no de tristeza, sino de alivio y reconocimiento. Por fin, Alejandro la veía. Por fin, Alejandro admitía la verdad. Lo sé. Ya te he perdonado, dijo Marta, con la voz temblorosa. Te perdoné, no porque sea débil, sino porque no quiero que la ira y el odio sigan destruyendo mi corazón. Mi corazón te perdonó hace mucho tiempo. Lo importante es que cambies. Marta se inclinó y puso su mano sobre la de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo hubo una conexión honesta entre ellos. No un amor ardiente, sino un profundo aprecio y perdón. Cambiaré, Marta. Te lo prometo, dijo Alejandro, apretando la mano de Marta con fuerza. Empezaré de cero. Viviré con honestidad y sencillez. No necesito lujos. Solo necesito paz y a ti a mi lado. La mano de Marta seguía ayudando. Había ofrecido ayuda física, y ahora extendía una mano emocional. No ofreció una recuperación inmediata de su matrimonio, pero sí ofreció una oportunidad para que Alejandro se redimiera de verdad y reconstruyeran su vida sobre una base más honesta. Marta había ganado. Había ganado con bondad y perdón. Una victoria mucho más noble que la simple venganza. Después de que Alejandro se recuperara por completo de su enfermedad física, la recuperación de su relación comenzó de forma lenta y muy cuidadosa. Esta recuperación no se basó en la pasión ni en promesas de un lujo falso, sino en los cimientos de la honestidad, el arrepentimiento y un profundo agradecimiento. Marta no descongeló los activos de Alejandro de inmediato. Mantuvo el control financiero, no para castigarlo, sino para garantizar la estabilidad y asegurarse de que Alejandro aprendiera de verdad desde cero. Alejandro cumplió realmente su promesa de cambiar. Tuvo que enfrentarse a una amarga realidad. Su negocio estaba en quiebra. Como la mayoría de sus activos seguían bajo el fideicomiso familiar de Marta, no podía usarlos para pagar sus deudas. Tuvo que vender los pequeños activos que le quedaban para pagar las indemnizaciones de sus empleados y una parte de las deudas con los proveedores. Alejandro trabajó duro en cualquier cosa que pudo conseguir, incluyendo convertirse en un consultor a pequeña escala con un sueldo modesto. Mientras tanto, Marta comenzó a activarse de nuevo en el mundo profesional, aunque desde casa. Con los activos familiares que había asegurado, no necesitaba trabajar por dinero, sino para realizar el potencial que había sacrificado durante tanto tiempo. Fundó una pequeña empresa de consultoría financiera, utilizando la inteligencia y las habilidades que antes habían sido despreciadas. La gran casa, que antes se sentía fría y desolada, ahora se sentía cálida en su sencillez. No más fiestas lujosas, no más coches llamativos y, lo más importante, no más otra mujer. Vivían de forma muy modesta. Marta seguía cocinando, pero Alejandro siempre la ayudaba a limpiar la cocina. Alejandro ya no miraba su móvil durante las comidas. Miraba a Marta, escuchaba sus historias y le pedía consejos sobre su nuevo trabajo. El arrepentimiento de Alejandro se manifestaba cada día en sus pequeñas acciones. Ya no usaba un tono condescendiente. Siempre decía gracias por cada comida que Marta preparaba. Valoraba cada consejo que ella le daba. Alejandro vivió con el arrepentimiento de toda una vida. Pero ese arrepentimiento fue el catalizador para convertirse en un hombre mejor. Lo siento, Marta, dijo Alejandro una noche mientras estaban sentados en la terraza tomando un té caliente. Fui un completo idiota. Pasé años subestimando el diamante que tenía en mis manos por un trozo de cristal que solo me avergonzó. Marta sonrió. Su sonrisa era diferente ahora. Ya no era una sonrisa de paciencia que contenía el dolor, sino una sonrisa de paz y libertad. Está bien. El pasado ha terminado. Lo importante es que ahora conoces mi valor, respondió Marta. Te he perdonado, y agradezco que ese shock nos haya hecho volver. Volver a lo que éramos antes, cuando nos respetábamos. Marta había ganado, no porque se hubiera vengado destruyendo a Alejandro. Había ganado porque eligió no dejar que la ruina de él destruyera la bondad de su propio corazón. Podría haberlo abandonado cuando él se derrumbó, pero eligió perdonar y ayudar. Y ese acto de ayuda fue la prueba más segura de que el corazón de Marta era mucho más fuerte que el dolor que había sufrido. Valeria se convirtió en un pasado oscuro que no querían volver a recordar. Marta no preguntó por ella, y Alejandro nunca mencionó su nombre. Valeria era el símbolo de la arrogancia, y ese capítulo estaba firmemente cerrado. Marta sabía que Valeria solo había amado el potencial del dinero de Alejandro,
Y cuando ese potencial desapareció, Valeria también lo hizo. Marta demostró que amaba a Alejandro incluso en su peor momento. Meses después, Marta le devolvió a Alejandro parte del control financiero. Pero esta vez, con un acuerdo estricto y transparente. Marta no podía controlar la vida de su marido para siempre, pero podía asegurarse de que ambos construyeran un futuro más honesto. Una mañana, mientras Alejandro se iba a trabajar de nuevo y Marta ordenaba la casa, él se acercó por detrás y la abrazó con fuerza. No era el abrazo exigente de antes, sino un abrazo honesto y lleno de gratitud. Te quiero, Marta. Gracias. Gracias por no renunciar nunca a mi bondad, incluso cuando yo elegí ser un desgraciado, susurró Alejandro con sinceridad. Marta se giró. Lágrimas de felicidad asomaron a sus ojos. Sintió una calidez que había perdido hacía mucho tiempo. Respondió al abrazo de Alejandro. Yo también te quiero, y te perdono. No porque sea débil, sino porque soy la mujer más fuerte que has conocido, dijo Marta reafirmando su nueva identidad. Marta sonrió. Fue la última sonrisa de Marta que Alejandro presenció. No era la sonrisa vengativa de quien ha ganado una fortuna. Era la sonrisa del triunfo del corazón. Un triunfo porque había logrado mantener su corazón puro en medio de la tormenta. Un triunfo porque había logrado transformar a su marido en un hombre mejor. Y un triunfo porque ahora se mantenía en pie de igualdad, respetada y amada de verdad. Su historia no terminó con un lujo recuperado, sino con paz y serenidad. Alejandro encontró la felicidad en la sencillez y en la lealtad de Marta. Se arrepintió toda su vida de haber subestimado a su esposa, y dedicó el resto de sus días a enmendar ese error. Y Marta, la esposa que una vez fue siempre criticada y subestimada, ahora era venerada. Eligió perdonar no porque fuera débil, sino porque era la más fuerte, la más sabia y la más soberana de sus propias emociones. Aseguró sus activos, se hizo valer y dio una lección inestimable. Todo hecho con bondad. Marta lo había ganado todo sin volverse cruel. Había ganado con el corazón,